Hola, hola, bienvenido a Botella al Mar. En esta ocasión vamos a revisar libros que fueron publicados en 1925 y por lo tanto que ahora están cumpliendo 100 años. Bueno, esto en base a libros que yo haya leído, que tenga aquí en la casa. Obviamente hay muchos más, pero puede ser un buen repaso e interesante también de ver qué es lo que estaba pasando hace 100 años y libros que finalmente se han vuelto importantes. Así que yo soy Lucho y esto es Botella al Mar. Bueno, como les comentaba, vamos a revisar libros que cumplen 100 años ahora y repitiendo un poco el ejercicio que se hizo en un video el año pasado, en el 2024. Últimamente hemos estado realizando hartos reels con recomendaciones, así que vamos a seguir un poco ese formato. Todas las recomendaciones van a ir en videos cortos, en los reels, y videos más largos que sean más analíticos o quizás juntando más cosas o haciendo listados van a quedar aquí en YouTube en los videos más largos. Así que les voy a ir mostrando algunos de los libros que he leído y que se hicieron en 1925. Vamos a partir con la poesía. Algunos de los libros importantes, no necesariamente tan de mi gusto, pero que son importantes, es por ejemplo Marinero en Tierra de Rafael Alberti, español, que saca uno de los libros que es de sus libros conocidos, de hecho, que tiene que ver obviamente con el juego de los marineros. Ya, igual está bien, pero creo que no ha envejecido tan bien, según yo. Otro de los libros de poesía de un autor reconocido es, por ejemplo, el de Oliverio Girondo, Calcomanías. Aquí aparecen tres libritos en esta edición. Quizá ese es el libro menos conocido. Eh, También me parece que está bien, pero los otros libros de Girondo justamente me parecen más interesantes. Pero bueno, es de un autor respetado como Girondo, que tiene hartas cosas buenas. Otro de los autores que sacaron libros en 1925, un autor chileno que me gusta mucho, que es Vicente Huidobro. Él sacó tres libros ese año en Francia, porque en ese tiempo estaba allá. Eh, lo tengo aquí yo en estas obras completas. Sorry mi francés, pero es Automne Regulier, Tout à coup. Y quizás el más importante, creo yo, que ya no es de poesía, pero son los manifiestos, donde ahí resume un poco su teoría estética de lo que se venía el creacionismo como concepto más grande. Eh, Ahí yo creo que hay muchos textos que son muy referenciales para entender la bola que tenía Huidobro. Así que Manifiesto lo recomiendo. Lo otro son jugarreta al final que hacía Huidobro en ese tiempo también con los poemas. Aunque siempre asoman ahí algunas cosas interesantes. No es de las cosas que más me gustan, pero hay que nombrar porque son libros importantes en esta transición de Huidobro a realizar además uno de sus libros más importantes posteriormente, que va a ser Altazor. Otro de los autores importantes que saca libros hace 100 años es Jorge Luis Borges. Él tiene un libro de ensayos y también uno de poesía que es Luna de Enfrente, que aparece también, es su segundo libro de poesía. Yo lo tengo aquí en esta poesía completa. Es breve, aunque tampoco me parece tan relevante. Y el otro libro de Borges es uno llamado Inquisiciones, que son muchos ensayos sobre escritores, sobre libros. Él era muy joven ahí y creo que no envejeció tan bien ese libro porque hay tal vez cierta pedantería. Yo encuentro que se nota mucho que está mostrando que sabe harto. Y uno al final siento que se aburre un poco con sus textos. Ahora, en esta edición que tengo donde aparece Inquisiciones, también aparece Otras Inquisiciones, que es un libro que hizo 27 años después, en 1952. Y este libro sí que es genial, porque creo que ahí él un poco se da un paso atrás para poner su talento al servicio de lo que está narrando, de la narración misma. Entonces Inquisiciones termina siendo importante por este primer paso de ensayos, aunque se nota después la madurez que toma Borges con el tiempo. Bueno, Inquisiciones, otro libro de 1925. Ya pasando a las novelas o a la prosa,
Otro libro importante que apareció ahí fue El Gran Gatsby de Fitzgerald, un clásico de norteamericano. Yo ese libro lo he leído dos veces, una en el colegio y después lo volví a leer hace como 10 años, pero no lo tengo y no me gusta tanto en verdad. Es un libro corto dentro de todo, fácil de leer. Las películas en realidad muestran bien de qué se trata, pero nunca como que he rayado mucho con el libro. Entiendo sí que tiene la importancia de alguna forma de describir ciertas cosas. Un clásico, El Gran Gatsby, también apareció en 1925. Otra novela importante, y tampoco rayo con ella, pero me parece sí mucho más importante, es la Miss Dalloway, la señora Dalloway, de Virginia Woolf. Este libro es súper interesante porque de alguna forma es un libro muy moderno para la época. Es todo lo que está pasando de alguna forma dentro de la cabeza de Miss Dalloway. Eh, entonces se van cruzando como las cosas que piensa con las cosas que pasan. Entonces la forma de escritura es interesante y cuesta al principio agarrarla. Obviamente que tiene influencia ahí de Joyce y todo esto que está ocurriendo en ese momento. En cuanto a la literatura, es un libro muy valiente, es muy consciente también de, creo yo, de lo que estaba haciendo literariamente. Otra novela importante de 1925, importante además en la literatura norteamericana y que también muy moderna en el sentido de hacer una obra coral con muchos personajes, en donde uno ve el paso del tiempo, eh, pero la forma en que está contado es como de situaciones que van avanzando y uno va haciendo como una idea del tiempo y del espacio y de los personajes. Y bueno, es Manhattan Transfer de John Dos Passos. Tampoco me gustó tanto, pero eh, claro, como que ayuda a entender también cómo se generó, sobre todo en esa época, en la década del 20, cambios literarios estaban ocurriendo. Y se nota en esta novela que además fue una novela que fue conocida, le fue bien. Así que bueno, esta es otra novela importante, 1995. El siguiente libro que les voy a mostrar es chileno y la particularidad es que la edición que tengo es de 1925. O sea, el libro mismo como objeto está cumpliendo 100 años. Y me refiero a Androvar de Pedro Prado. Miren qué bonita edición de Nacimiento. Y este, además, un libro extraño de Pedro Prado porque él escribía poesía, escribía novelas, también escribió ensayos. Y esta es una obra de teatro, pero también es extraña porque no sé si es tan fácil de representar. Bueno, este libro trata de un hombre que anda a robar en la época de Jesús en Palestina, en, que quiere de alguna forma ser dos personas y una a la vez. Entonces se genera un montón de dilemas filosóficos y prácticos, obviamente, cuando se cumple esto. Es bien rara esta historia, pero también es súper osada, encuentro yo. Es una de las obras más desconocidas, yo creo, de Pedro Prado. Y sin embargo, a mí es de las que más me gusta por ese atrevimiento que tiene. Hay un video que hice solo de Pedro Prado, donde revisé todos sus libros. Ahí lo menciono también. Lo pueden revisar. Pero este libro, como les dije, le quería mostrar que fue publicado en 1995 y es esta la edición que hay. Bueno, creo que no se ha vuelto a publicar tampoco, así que esta es la edición que hay, ¿no? Y lo recomiendo de alguna forma como entender que se estaban haciendo también ejercicios literarios bien vanguardistas en Chile también. Y este es un buen ejemplo. Los últimos dos libros que les voy a mostrar creo que son mis favoritos de todo lo que mostré. Creo que estos dos libros los recomiendo también para que los lean. Uno lo leí este año justamente para hacer este video, que es Corazón de Perro, de Mikhail Bulgakov. Un libro ruso y que era muy crítico obviamente con lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Fue censurado incluso el autor y el libro. Y es un libro muy entretenido, es muy gracioso
bueno, y a la vez bien cruel. Y se trata de el experimento que hace un doctor con un perro, de alguna forma que los va transformando en humanos. En resumen esto, van pasando hartas cosas, pero está escrito desde el punto de vista del perro. Entonces podemos ver desde que es perro a cómo va cambiando y obviamente su crítica a cómo funcionan las cosas en la Unión Soviética. Es muy entretenido este libro, como les digo. Esta es de la editorial LOM. Si lo pueden leer, eh, se van a entretener. Es bastante atractivo. Así que Corazón de Perro, de lo mejor de 1925, según yo. Y el siguiente es un clásico de clásicos de clásicos, de un capo. eh, Estoy hablando de El proceso de Kafka. Tengo esta versión escolar aquí de Andrés Bello, que es la que yo leí, además. Eh, y claro, es un libro, y además ahora viendo todos estos otros libros que les mencionaba, que efectivamente te genera una inquietud por no saber qué diablos pasa, el absurdo de la humanidad, de la burocracia. eh, no sé, genera harta angustia, eh, y con el estilo que tiene Kafka, que es como un tanto seco en su escritura, solo van contando los hechos y eso te genera una sensación de que no hay solución y no hay salida. Para quienes no conozcan este libro, El proceso de Kafka es la historia de un tipo que un día despierta y llegan a buscarlo porque tiene que ir a juicio y él no sabe por qué. Va y empieza a hacer trámite, trámite, una cuestión inacabable y él mismo todo el tiempo preguntándose qué fue lo que hizo y finalmente encontrándose además culpable por algo que ni siquiera sabe qué fue. Eh, este libro no estuvo terminado, salió póstumo después de la muerte de Kafka. Entonces como que el final es un poco ambiguo, eh, pero no sé, es una lectura que se disfruta y se sufre también, pero sin duda es un libro muy importante de las obras importantes de Kafka. Hay una película muy buena también, que a mí me gusta por lo menos, que es de Orson Welles, con Anthony Perkins, que también genera una cosa bien laberíntica, con harto juego de luz. Bueno, muy Orson Welles. Y la recomiendo también, que creo que es una muy buena película. Eh, Así que este para mí es el triunfador de 1925 como libro, como novela que uno se puede repetir. Así que totalmente recomendada como un clásico también, para que lo vean. Con eso llegamos a esta revisión de 1925, libros que cumplen 100 años este 2025. Espero que les haya gustado. Sigan el canal del Jardín del Pulpo, donde estamos siempre subiendo cosas. En las redes sociales también. Bueno, en todas las redes sociales ahí los pueden pillar, el Jardín del Pulpo. Espero seguir haciendo estos videos largos y a la vez que sigamos haciendo estas recomendaciones cortas, más otros proyectos que se vienen que vamos a anunciar también, cosas que se van cerrando, cosas que se van estrenando. Eso sería. Yo soy Lucho y esto fue Botella al Mar.